Hola a todos y sean bienvenidos a esta nueva edición de ECG. Mi nombre es Miguel Tapia Sensores y vamos a estar revisando conmigo los temas que respectan a fisiología y exploración cardiovascular. El día de hoy vamos a revisar el tema del ciclo cardíaco, así que pues tenemos que iniciar esta explicación con un poco de definiciones. Lo primero es que tenemos que definir qué es el ciclo cardíaco. Entonces el ciclo cardíaco nosotros lo podemos definir como una secuencia de eventos eléctricos, mecánicos y hemodinámicos que ocurren latido a latido en el corazón. Es decir, esta secuencia de eventos se va a llevar a cabo cada vez que el corazón tenga un latido. Y es importante que nosotros lo entendamos por dos razones. Primero, porque si nosotros entendemos cómo funciona el corazón de manera normal, va a ser más sencillo que nosotros entendemos cómo es que las alteraciones propias del corazón o las enfermedades sistémicas que repercuten en este órgano pueden llegar a alterar alguna fase del ciclo cardíaco. Y la segunda parte es que si entendemos qué parte del ciclo cardíaco está afectada, es mucho más fácil que nosotros entendamos cómo funcionan las medidas terapéuticas que nosotros damos para mejorar estas enfermedades. Existen una serie de preceptos principales que tenemos que hablar antes de estudiar como tal el ciclo cardíaco, y el primero de ellos es que todo elemento eléctrico va a preceder a un elemento mecánico. Esta frase quiere decir que para que nosotros tengamos una actividad mecánica, por actividad mecánica me refiero yo a una contracción en el corazón, previamente tengo que tener una estimulación eléctrica. Recordemos que en el corazón tenemos dos tipos de células principales, que son las células del sistema eléctrico de conducción especializada del corazón, que más o menos tienen un potencial de acción con esta morfología. ¿Okay? Este potencial de acción de las células especializadas del corazón van a estimular a las células del miocardio, ¿okay? Propiamente las miofibrillas, que recordemos que responden con un potencial de acción que tiene más o menos esta morfología, y esto macroscópicamente reflejado se va a ver como una contracción en alguna de las cámaras del corazón, ya sea un ventrículo o una aurícula. Y otro precepto que tenemos que tener nosotros en mente cuando estudiamos el ciclo cardíaco es que todo elemento mecánico se puede correlacionar en la clínica. Es decir, las contracciones de las cavidades del corazón, el flujo de sangre de una cavidad a otra y el flujo de la sangre hacia la circulación sistémica o hacia la circulación pulmonar, todo eso nosotros lo vamos a poder ver reflejado cuando nosotros revisemos a un paciente, ya sea mediante la auscultación cardiovascular, que vamos a tener un video de esto más a futuro en ECG, o mediante la exploración completa de un paciente. Entonces, con estos temas en mente vamos a pasar a la siguiente parte del video. Vamos a dar un breve recordatorio de anatomía y fisiología del corazón. Vamos a recordar cómo se encuentran configurados nuestras cámaras del corazón. Recordemos que tenemos a grandes rasgos un corazón derecho y un corazón izquierdo. El corazón izquierdo y el corazón derecho más o menos van a tener la misma configuración, aunque un poco distinta. Del lado izquierdo del corazón vamos a tener nosotros una primera cámara, que sería la aurícula izquierda, un ventrículo izquierdo y una arteria principal que nace de él, que en este caso sería la aorta. ¿Okay? Entonces, estas son nuestras cavidades que tenemos del lado izquierdo del corazón. Del lado derecho del corazón tenemos cavidades y estructuras que son recíprocas, que vendrían siendo el ventrículo derecho, la aurícula derecha y la arteria principal que nace de que sería la arteria pulmonar. ¿Okay? Entonces, estas son nuestras cavidades que vamos a tener del lado derecho del corazón. ¿Por qué es importante que recordemos esto? Vamos a ir a la primera frase de esta diapositiva, que es que el corazón funciona como una bomba sincrónica bicameral. ¿Qué significa esta frase? Que si nosotros recordamos un poco de fisiología del corazón, para que el corazón pueda enviar la sangre de manera eficiente hacia la circulación, ya sea hacia la circulación sistémica o hacia la circulación pulmonar respectivamente, este tiene que tener una forma de llenado bicameral. Es decir, primero tenemos que llenar una cavidad para que después de este llenado se llene de manera más eficiente una segunda cavidad, que esta será la que envíe la sangre hacia la circulación que le toque, ya sea la circulación sistémica o la circulación pulmonar. Y es una bomba sincrónica, es decir, tenemos aunque los estudiamos como dos corazones por aparte, recordemos que son circuitos que se encuentran funcionando al mismo tiempo. Los dos ventrículos se contraen, aunque con un breve retraso, al mismo tiempo, y las dos aurículas se contraen más o menos al mismo tiempo. Esto es importante porque si nosotros recordamos la anatomía del sistema de conducción especializado del corazón, recordemos que nosotros vamos a tener nuestro nodo sinusal, que se conectará a nuestro nodo
a B a través de los tres caminos internodales. En este nodo nacerá el haz de His y del haz de His nacerán las respectivas ramas del haz derecho o el haz izquierdo para estimular el corazón derecho o el corazón izquierdo respectivamente. ¿Okay? Entonces, una frase y un precepto que es importante que tengamos en mente es que, como recordamos en la diapositiva anterior, yo tengo que tener un estímulo eléctrico previo a la estimulación mecánica. Y es importante que entendamos por qué está configurado de esta manera el sistema de conducción. Recordemos nosotros una morfología pues clásica de un patrón sinusal en un electrocardiograma, que tenemos primero nuestra onda P, nuestro complejo QRS y finalmente nuestra repolarización que se ve con la onda T. Todo este camino, que pueden verlo en nuestras series de videos de electrocardiograma, son importantes porque siguen en el tiempo la despolarización y la actividad eléctrica del corazón. Y si nosotros lo hubiéramos reflejado en el sistema de conducción especializado, seguiría más o menos este camino. Es decir, siempre vamos a tener en condiciones normales una estimulación que nace del nodo SA, que sigue hacia el nodo auriculoventricular con su respectivo retraso, que el retraso va a ser importante ahorita que lo mencionemos. Recordemos que este retraso tiene una función fisiológica que ahorita vamos a ver cuando veamos las fases del ciclo cardíaco, y que esto a su vez va a llevar a una posterior estimulación de las cámaras ventriculares. Y el retraso auriculoventricular es importante porque necesito yo primero tener una contracción auricular que envíe sangre hacia mi ventrículo para que éste se llene de manera más eficiente. ¿Okay? Esa es la razón de por qué tenemos un retraso en el nodo AVEA. Y ese retraso, recordemos que lo vamos a encontrar aquí en nuestro intervalo PR. ¿Okay? Y finalmente, pues recordemos que toda estimulación eléctrica de una miofibrilla responderá en un potencial de acción de la miofibrilla, y que esto macroscópicamente se va a ver reflejado como una contracción de el corazón, o bueno, ya si lo vemos más específicamente, de la cavidad que se encuentre despolarizando en ese respectivo momento. Entonces, otro tema que tenemos que tener nosotros en mente cuando estamos hablando del ciclo cardíaco es cómo funciona el flujo y la dirección de la sangre a través de las diferentes cavidades del corazón. Voy a poner aquí un esquema algo abstracto en el que vamos a poder entender cómo funciona este flujo de sangre. ¿Okay? Esto obviamente no es una representación nada anatómica, simplemente es para que nosotros podamos entender cómo funciona el flujo de sangre hacia las diferentes cavidades de nuestro corazón. ¿Okay? Entonces, en esta imagen que estoy dibujando tengo una aurícula, no importa si es aurícula izquierda o aurícula derecha, es una aurícula prototipo y un ventrículo, así como una arteria, o le voy a poner aquí una arteria principal. ¿Okay? Y recordemos que en el corazón tenemos estructuras que dividen estas cavidades, es decir, estas cavidades existen divisiones entre ellas. Entre las aurículas y los ventrículos tenemos una primera compuerta, que son las válvulas, como su nombre lógicamente indica, las válvulas auriculoventriculares, y entre los ventrículos y la arteria principal que nazca de este ventrículo tenemos otro set de válvulas, que son las válvulas semilunares o válvulas sigmoideas, que son lo mismo. En el caso del ventrículo izquierdo, nuestra válvula auriculoventricular sería la mitral. En el caso del ventrículo derecho, nuestra válvula auriculoventricular sería la tricuspidia. Y en el caso de las válvulas sigmoideas, pues serían las válvulas que reciben el nombre de la arteria principal que nace, que pues serían la válvula aórtica o la válvula pulmonar respectivamente. Ahora, vamos a recordar que siempre vamos a tener un flujo venoso, un retorno venoso constante en el corazón. Dependiendo de en qué cavidad nos encontremos, va a ser por parte de las venas pulmonares o por parte de la vena cava superior y la vena cava inferior. Pero siempre vamos a tener flujo que está llegando hacia mis aurículas, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Este flujo se va a almacenar primero en la aurícula, ¿ok? Y aquí existe un primer precepto que tenemos que entender para que comprendamos la dinámica de flujos y la dinámica de presiones. La contracción de una cavidad cardíaca con un volumen determinado va a generar un aumento de presión en esta cavidad. Es decir,
Si aquí yo estoy teniendo un retorno venoso constante y tengo un estímulo eléctrico que hace que se estimule esta cámara en la que tengo el volumen determinado y esta se contrae, va a aumentar mi presión dentro de ella. Es decir, yo no puedo enviar mi volumen en este momento porque tengo mi compuerta de salida cerrada, que sería mi válvula auriculoventricular. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a acumular el volumen aquí y va a aumentar mi presión. Siempre que mi presión se encuentre superada en una cámara previa hacia la cámara que le sigue en el ciclo cardíaco, las compuertas se van a abrir pasivamente. En este caso, las válvulas auriculoventriculares se van a abrir. Es decir, cuando nosotros superemos, cuando la presión de mi aurícula sea mayor a mi presión ventricular, estas se van a abrir pasivamente y van a permitir el flujo de sangre hacia esta cavidad. Ahora, cuando la presión en este ventrículo supere a la presión de las aurículas, es decir, cuando las presiones se reviertan, entonces las compuertas se van a cerrar de manera pasiva. Es decir, cuando aquí tengamos la sangre que pasó, que antes tenía previamente almacenada en mis aurículas, y este ventrículo se contraiga y por lo tanto aumente su presión y supere a la de la aurícula, mis compuertas, que en este caso serían las válvulas auriculoventriculares, se van a cerrar de manera pasiva nuevamente, es decir, van a tener un retorno y no van a permitir el reflujo de sangre hacia la cavidad previa. Y ahora, si estoy teniendo un aumento de presión en mi ventrículo, cuando esta presión supere la presión en la arteria principal que nazca de este, de nueva forma estas se van a abrir de manera pasiva y va a permitir el flujo de la sangre ahora hacia la circulación respectiva, ya sea hacia la circulación sistémica o hacia la circulación pulmonar. Y de igual manera, cuando la presión en esta cavidad, en la arteria principal, supere a la presión que se encuentra en el ventrículo respectivo, las válvulas semilunares o sigmoideas se van a cerrar de manera pasiva, ¿ok? Y esto va a permitir que nosotros tengamos un flujo de sangre unidireccional. De manera unidireccional significa en esta dirección, el retorno venoso auricular hacia la circulación. Y el propósito de las válvulas es evitar el reflujo de una cavidad que sería de primer orden hacia una cavidad que le sigue. ¿Okay? O sea, el propósito de estas válvulas es evitar que yo tenga un reflujo de sangre y que mi flujo de sangre sea unidireccional. Ahora vamos como tal ya a iniciar la explicación y a estudiar las fases del ciclo cardíaco. Primero que nada es importante mencionar que a grandes rasgos el ciclo cardíaco pues lo podemos dividir en dos grandes fases. Las grandes fases serían la sístole y la diástole respectivamente. Recordemos que en la sístole se da la contracción del corazón y el propósito de la diástole es la relajación del corazón para que éste se pueda llenar de sangre para un nuevo latido. Entonces tenemos en muy grandes rasgos una fase sistólica y una fase diastólica. Sin embargo, estas fases las podemos dividir en subfases y los elementos que nos van a permitir determinar cuando marcamos el principio de una fase y el término de esta fase van a ser el comportamiento de las válvulas del corazón. ¿Okay? Entonces, por eso es clave que entendamos la dinámica de presiones que mencionamos anteriormente. La manera más fácil de estudiar el ciclo cardíaco es empezando a ver un corazón que acaba de terminar un latido, que se acaba de relajar y que está recibiendo sangre para un nuevo latido. Entonces, para propósitos de hacer el dibujo un poco más grande, nada más vamos a estudiar el corazón del lado izquierdo, pero recordemos que estos fenómenos están ocurriendo al mismo tiempo en el corazón del lado derecho. Entonces, quedamos que estamos iniciando con un corazón que se encuentra relajado y que se encuentra posterior a un periodo de eyección con sus válvulas auriculoventriculares y sus válvulas sigmoideas cerradas. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Recordemos que durante el periodo de eyección ventricular estuvimos teniendo retorno venoso y este retorno venoso se estuvo acumulando aquí en mi aurícula. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos nuestra primera fase del electrocardiograma, que sería nuestra onda P. ¿Okay? Entonces, aumenta mucho mi presión aquí en mi aurícula
aumenta la presión al grado que la presión de la aurícula supera la presión del ventrículo. Y entonces, ¿qué va a pasar? La válvula mitral se va a abrir y cae la sangre aquí. Este paso de sangre se conoce como llenado ventricular rápido, porque ya tenía yo un cierto volumen acumulado previamente en la aurícula, que se había acumulado durante la fase de eyección, y que al momento de que supera la presión por mera acumulación de sangre, esta supera la presión del ventrículo, se abre y la sangre cae rápidamente hacia el ventrículo. ¿Okay? Ahora, esta sangre se está sumando a un volumen que yo previamente tenía aquí en mi ventrículo, que era el volumen al final de la sístole o mi volumen telesistólico. ¿Okay? Entonces, este volumen se está añadiendo al volumen que yo tenía al final del último latido que dio el corazón. Sigue después la siguiente fase de la diástole, que se conoce como diástasis, que es una fase de llenado ventricular, pero que no es tan rápida y no es tan intensa como la fase del llenado ventricular rápido. Es decir, el retorno venoso está pasando de manera directa hacia el ventrículo. Y aquí es cuando ya tendríamos la estimulación eléctrica y por lo tanto la estimulación mecánica de la aurícula. Sería la última fase de la diástole y sería la fase de contracción auricular. Es decir, cuando tenemos el estímulo eléctrico de la aurícula, se da un último empujón de sangre hacia el ventrículo, que recordemos que en condiciones normales es más o menos el 20% de mi gasto cardíaco, y este se suma hacia mi volumen que está cayendo al ventrículo, y eventualmente este flujo de sangre que está aumentando va a aumentar la cantidad de volumen en mi ventrículo y por lo tanto va a aumentar mi presión dentro de él. Y si recordamos la explicación de la dinámica de flujos y la dinámica de presiones, cuando yo tengo un aumento de presión en esta cavidad, ¿qué va a pasar? Que las válvulas auriculoventriculares se van a cerrar de manera pasiva, ¿ok? Vamos a tener el retorno de las válvulas y se van a encontrar de manera cerrada. Entonces, ¿qué tengo ahora? Tengo un escenario en donde tengo un ventrículo izquierdo que se encuentra con un determinado volumen y con ambas compuertas de salida cerradas. ¿Okay? ¿Qué va a pasar? Tenemos ahora la siguiente fase de nuestro potencial de acción, bueno, de nuestra estimulación eléctrica del corazón, que sería mi complejo QRS, en donde se da la estimulación eléctrica de los ventrículos. ¿Qué va a pasar? La estimulación eléctrica de los ventrículos va a hacer que se genere una contracción del miocardio, y esta contracción del miocardio me va a permitir dos cosas. Primero, aumentar la presión dentro de mi ventrículo, porque mi volumen ya no puede cambiar. Lo único que puede cambiar aquí es mi presión. Entonces tenemos esta nueva fase que se conoce como contracción isovolumétrica. ¿Por qué? Porque mi volumen es el mismo, de ahí surge el término isovolumétrico. Entonces contraigo yo mi corazón, aumenta mi presión ahora en mi ventrículo y el único flujo o el único paso de sangre que voy a tener va a ser hacia mi arteria principal. ¿Y esto es por qué? Porque la presión que yo tengo en mi ventrículo está superando la presión que yo tengo en mi arteria naciente. En este caso que sería la aorta. ¿Qué va a suceder? Aumenta mi presión, se abren las válvulas sigmoideas y entonces la sangre sale hacia la circulación. Tenemos en ese entonces tenemos dos periodos de eyección. Sería un periodo de eyección rápido, que es cuando la misma presión de mi ventrículo está eyectando la sangre hacia la circulación, y una fase de eyección lenta, en donde la misma inercia del flujo de sangre que se había enviado al corazón le da un poco más de empuje a la sangre, aunque la contracción del ventrículo ya haya perdido intensidad y por lo tanto la presión no sea lo que está empujando la sangre, sino la inercia del líquido que le dio el impulso del latido cardíaco. ¿Okay? Entonces, las fases sistólicas las podríamos dividir así: la contracción isovolumétrica, en donde se genera la apertura de las válvulas sigmoideas, la eyección rápida de volumen y la eyección lenta de volumen. Ahora, vamos a recurrir nuevamente a nuestro diagrama de la dinámica de flujos, en donde existe un punto en donde la presión en la aorta va a ser mayor que la presión de mi ventrículo izquierdo, y en este caso pues va a pasar la inversa. Las presiones harán que las válvulas sigmoideas se cierren de manera pasiva y que mi corazón se encuentre nuevamente con todas las válvulas cerradas. ¿Okay? Y entonces, ¿qué sucede? Yo eyecté un volumen latido hacia mi circulación
y me quedé yo con un volumen residual. Ese volumen residual se conoce como volumen telesistólico y es el volumen con el que el corazón se queda al final de cada latido cardíaco. ¿Qué va a pasar? Tenemos nuestra última fase de la actividad eléctrica del corazón, que sería la repolarización, y en la repolarización el corazón se relaja, ¿ok? Entonces se relajan las miofibrillas, el corazón nuevamente pierde la intensidad de la contracción, se relaja y tenemos este periodo que conocemos como relajación isovolumétrica. En la relajación isovolumétrica tiene este nombre porque el corazón se está relajando, pero el volumen que tiene dentro de las cavidades no cambia, es el mismo. Y esto nos da paso a iniciar nuevamente el ciclo cardíaco. Si se dan cuenta, la relajación isovolumétrica forma parte de la diástole. Sin embargo, es más sencillo entender el ciclo cardíaco si partimos desde un ventrículo que se encuentra posterior a la fase de relajación isovolumétrica. ¿Por qué? Porque aquí se repite el ciclo. Se relaja mi ventrículo y la presión en la aurícula, que ha estado acumulando retorno venoso durante el latido previo, va a aumentar, y si aumenta mi presión en la aurícula, va a pasar sangre porque se van a abrir las válvulas auriculoventriculares y esto nos va a permitir la repetición del ciclo. Y si se dieron cuenta, de manera normal, el flujo de la sangre siempre fue unidireccional, de aurícula a ventrículo, arteria principal. Y recordemos que esto ocurre de manera sincrónica tanto en el corazón izquierdo como en el corazón derecho. Solo existen un ligero retraso, no se contraen al mismo tiempo. Esto no sería fisiológico. Si nosotros pusiéramos aquí una línea del tiempo de las contracciones de las aurículas, que sería la aurícula, y las contracciones de los ventrículos, la aurícula que primero se va a contraer va a ser la aurícula derecha y posteriormente se va a contraer la aurícula izquierda. Sin embargo, en los ventrículos no sucede así. El ventrículo que se contrae de manera más temprana va a ser el ventrículo izquierdo, porque necesita generar mayor gradiente de presión, y posteriormente se va a contraer el ventrículo derecho. Pero de manera esquemática y para que lo entendamos de manera general, se contraen al mismo tiempo y los dos fenómenos están ocurriendo al mismo tiempo en todas las cavidades del corazón, tanto en las dos aurículas como en los dos ventrículos, y el flujo de sangre se da de manera sincrónica. Ahora vamos a tratar de representar en una gráfica, que es una gráfica muy conocida, que se conoce como el diagrama de Vickers, el comportamiento de los volúmenes y de la presión a lo largo del ciclo cardíaco. ¿Okay? Entonces, en la parte de arriba de esta gráfica vamos a estar graficando las presiones, y en la parte de abajo vamos a estar comportando el volumen ventricular. ¿Okay? Entonces vamos a dividir aquí, están divididos con rayitas las distintas fases del ciclo cardíaco. La primera fase va a ser cuando se da el llenado ventricular rápido. Este sería el llenado ventricular. Esta segunda división va a corresponder a la contracción isovolumétrica. Esta tercera fase va a corresponder a la fase de eyección. Y esta última división va a corresponder a la relajación isovolumétrica, ¿okay? Que a grandes rasgos son las 4 fases del ciclo cardíaco. Sin embargo, es importante que, aunque existen estas 4 fases, digamos, generales, las fases que mencionamos en la parte previa del video son las fases que ustedes tienen que conocer. Son de manera más desglosada todos los componentes que conforman estas 4 fases generales, ¿okay? Entonces, vamos a iniciar primero por comprender la presión del ventrículo. Entonces, para comprender la presión del ventrículo tenemos que poner cuál va a ser nuestra presión mínima, que para propósitos prácticos es relativamente 0, y la presión máxima que se va a alcanzar en el ventrículo, que va a ser aproximadamente unos 120 milímetros de mercurio. ¿Okay? Otra presión importante que tenemos que marcar de una vez es la presión de apertura de la aorta, que son los 80 milímetros de mercurio, que forman los componentes sistólicos y diastólicos de nuestra presión. Entonces, vamos a ver cómo se comporta primero las presiones del ventrículo. Entonces, en el llenado ventricular estamos teniendo una presión relativamente baja. ¿Okay? Esta presión empieza relativamente baja, un poco mayor a 0. Cuando se da la contracción auricular aumenta un poco y
Cuando supera la presión el ventrículo en las aurículas, se cierran las válvulas y comienza la fase de contracción isovolumétrica. Aquí tenemos un aumento drástico de presión, ¿okay? Este aumento drástico de presión va a elevar la presión de valores muy bajos hasta valores que lleguen a la presión de apertura de la aorta, que son los 80 milímetros de mercurio. Cuando se abra la válvula aórtica, lógicamente pues vamos a tener el inicio de nuestra fase de eyección y vamos a tener un aumento, porque se sigue contrayendo el ventrículo, de presión, y este aumento de presión más o menos va a llegar a los 120 milímetros de mercurio. Sin embargo, como mencioné, va disminuyendo la intensidad de la contracción, la presión en la aorta va disminuyendo hasta que ésta supera la presión que se encuentra en el ventrículo izquierdo y nuevamente empieza a decrecer la presión dentro del ventrículo en la fase de la relajación isovolumétrica y comenzamos nuevamente con nuestro ciclo, ¿okay? Aquí sería el inicio de una nueva contracción. Esas serían las presiones dentro del ventrículo. Si nosotros graficáramos el volumen ventricular, se comportaría algo así. En la fase de llenado ventricular rápido, pues tendríamos un aumento, tendríamos más o menos un volumen que se encuentra alrededor de los 120 mililitros. Cuando se da la contracción auricular aumenta un poco el volumen y cuando inicia la fase de eyección disminuye este volumen, ¿okay? Disminuye hasta llegar más o menos a los 50 mililitros. Estos 50 mililitros son más o menos en promedio el volumen teles sistólico y comienza nuevamente cuando se abren las válvulas auriculoventriculares para prepararse para el nuevo latido a aumentar nuevamente el volumen en las cavidades ventriculares, que más o menos se verían de esta forma, y cuando iniciara el siguiente periodo de eyección disminuiría nuevamente, ¿okay? Entonces más o menos es así como se comportan las presiones en el ventrículo y los volúmenes en el ventrículo. Otra gráfica que es importante que dibujemos aquí es el comportamiento de la presión en la aorta. Recordemos que aunque la presión de apertura de la aorta son los 80 milímetros de mercurio, la presión puede llegar a subir incluso más o menos a los 120 milímetros de mercurio, que forma el componente sistólico de la presión arterial y que disminuye cuando se pierde la intensidad de la contracción, aunque por el mismo reflujo de inercia que tiene la sangre aumenta un poco aquí, no desciende del todo, que sería la incisura dicrótica, y disminuye hacia la presión diastólica de la presión arterial, que serían los 80 milímetros de mercurio, hasta que nuevamente tengamos el aumento de la presión en la siguiente contracción ventricular. Y finalmente sería graficar las presiones dentro de las aurículas, que aunque son relativamente bajas, corresponden y contribuyen también al llenado del ventrículo, que serían más o menos presiones relativamente bajas, que aumentan obviamente durante nuestra contracción auricular y que durante la fase de eyección y de llenado ventricular se encuentran relativamente bajas, ¿ok? Las presiones de las aurículas son casi siempre muy bajas y si llegan a aumentarse, pues como vamos a ver a lo largo de distintas enfermedades en el corazón, pues tienden a generarnos síntomas y pues no es normal encontrarlas elevadas, ¿ok? Entonces, esto es más o menos como nosotros encontraríamos de manera gráfica y graficada contra el tiempo el comportamiento de los volúmenes y de las presiones dentro de los ventrículos, ¿ok? Esta gráfica que yo dibujé aquí es del ventrículo izquierdo. Recordemos que existe una gráfica análoga para las cavidades derechas, pero pues los valores son obviamente menores y por lo tanto no los vamos a dibujar aquí. Esto es la gráfica de las cavidades izquierdas y son más con propósitos pues esquemáticos e ilustrativos. A lo largo de los siguientes videos vamos a estar revisando exploración cardiovascular y vamos a empezar a hacer el nexo entre los conceptos fisiológicos que vamos a estar estudiando con cómo lo podemos correlacionar nosotros con un paciente. Primero en un paciente que se encuentra en condiciones normales y a lo largo del curso con enfermedades que sean propias del corazón o enfermedades sistémicas que repercutan en el ciclo cardíaco. Entonces esto sería pues todo por este video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.